lo puse en inglés para que fueran un poco más internacionales. Así que comenzamos esta clase, ustedes ahí tienen mis datos, la gran mayoría los tiene también por otros cursos o por otras situaciones, lo cual es importante ya que por esos medios nosotros vamos a entregar trabajos, consultar sobre la materia, sobre herramientas complementarias que vamos a estar leyendo. La verdad es que aquí vamos a tener muchísimo material a disposición que yo les voy a entregar y que vamos a tratar de que sea de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestras iglesias locales. Este curso no es primera vez que lo doy, lo hemos dado en otras instituciones y en E625, así que estamos ya con un tiempo de trabajo especial con este curso y a mí me gusta muchísimo porque aborda varias temáticas interesantes y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, el plan de estudio que vamos a tener en este curso. Cada curso, ustedes saben que son 9 clases y nosotros vamos a dividir este curso en las 9 clases con las diferentes temáticas que son estas. El día de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la teología y a lo que vendría siendo las nuevas generaciones en cuanto a definición. Ya en la segunda clase vamos a ver cómo se trabaja en el liderazgo con las nuevas generaciones actualmente. Cuando hablamos de liderazgo, lo hablamos en el día de hoy, no en el pasado, hace 20 años atrás. Si habláramos de un liderazgo de hace 20 años atrás, creo que quedaríamos absolutamente atrapados en la generación pasada y no en las nuevas. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y es que el liderazgo, que tiene que ver con servicio más que con posición, se va cambiando constantemente y actualizando y contextualizando a la generación que está liderando. El otro día estaba viendo en YouTube, a veces me gusta ver para quedarme dormido, unos videos como de estos que duran 15 minutos, 10 minutos, que se me olvidó el nombre que le ponen, pero son muy buenos. Y estaba viendo a un gringo, no recuerdo el nombre, pero que él estaba hablando de que esta era una de las generaciones que más difícil ha sido poder liderar por las características de esta generación. Una generación apática o poco empática con el compromiso, con la responsabilidad dentro de lo tradicional, pero no dentro de lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, él hablaba y decía, no podemos decir que esta es una generación poco comprometida porque vemos que son ambientalistas, feministas, animalistas, etcétera, y están comprometidos a full con esos movimientos, pero no están comprometidos a full con lo tradicional o convencional. ¿Por qué? Porque lo tradicional y convencional nunca ha estado pensado, él decía, en las nuevas generaciones, sino que ha estado pensado siempre en las personas adultas, que no son la nueva generación, sino que son la generación actual o la que ya pasó. Y el gran problema, él decía, no es cristiano, de las instituciones es que se han fijado y esforzado en el ahora, pero no en el mañana. Y yo pensaba eso en la iglesia y decía, tiene toda la razón. Y quizás la estamos embarrando, la estamos vendiendo, la estamos haciendo muy mal y yo se las digo así tal cual, no voy a ser formal para decírselo, porque quizás no estamos pensando en las generaciones que vienen. Y yo siempre me pregunto, cuando por ejemplo me toca predicar, ¿esta predicación que estoy dando la entendería un niño? ¿La entendería una niña? Y a veces me confronto porque me veo predicando absolutamente correcto para personas adultas, pero inentendible para niños y niñas. Entonces, si yo soy o yo quiero ser un buen comunicador o predicador o predicadora en el caso de ustedes, chiquillas, tengo que primero ponerme como meta poder enseñarle a los niños, porque se dice que si el niño aprende contigo, cualquier persona lo puede hacer. Entonces eso es interesante que podamos profundizar y lo vamos a hacer en la segunda clase. Ya en la tercera vamos a estar viendo apologética en las nuevas generaciones, viendo las amenazas que hoy día hay para que las nuevas generaciones puedan creer y poner su confianza y su fe en Cristo. Por ejemplo, el nuevo ateísmo.
los cuatro jinetes del ateísmo, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre ellos, pero es muy fuerte e interesante de poder analizar y cómo han influenciado en las nuevas generaciones, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo atrás, desde hace un par de siglos en adelante. Las ideologías, las culturas, los movimientos. Bueno, el cristianismo siempre ha estado expuesto a luchar contra otros pensamientos o ideologías. Cuando comenzó el cristianismo, una de las primeras ideologías con las que tuvo que luchar fue el helenismo y el gnosticismo. Tuvo que luchar fuertemente con eso. Y no solamente con temas filosóficos, sino también con prácticas que tenían que ver, por ejemplo, con la sexualidad, como era en Corintios. Por eso Pablo se refiere mucho a ese tema en estas cartas, porque ellos tenían ahí a la diosa del sexo y del placer, Diana, quien estaba prácticamente dominando la ciudad de Corintios, en donde las orgías, el incesto, el adulterio, la fornicación, todo lo que nos podamos imaginar, estaba realizándose sin ninguna culpa y al contrario, se realizaban como ritos religiosos para adorar a esta diosa, la diosa Diana, la diosa del placer. Y ahí tuvieron que luchar, el cristianismo tuvo que luchar y defender lo que creía contra estas posturas y pensamientos. Eso es lo que vamos a estar viendo en la tercera clase. En la cuarta vamos a ver un tema muy interesante que a mí me gusta hablarlo y que es fuerte conversarlo, que es el tema de la sexualidad, identidad de género, homosexualidad en la iglesia. Vamos a darle una mirada desde un punto de vista un poco más profesional, desde un punto de vista más crítico también, y vamos a analizarlo de manera práctica. Ya les voy a decir a quién vamos a estar estudiando o qué vamos a estar leyendo en esa oportunidad. Y la temática o el tema que vamos a abordar la clase número 5 son las temáticas actuales en la sociedad, por ejemplo, los conflictos sociales que hoy día existen, los políticos, los conflictos de salud mental, los conflictos de las injusticias sociales, las demandas que hace la gente, la pobreza, entre eso el machismo, entre eso vamos a hablar sobre la opresión en contra de las minorías, vamos a hablar del movimiento del feminismo, por ejemplo, entre varias otras cosas más. Eh, estas 5 temáticas van a tener los siguientes modos de poder explorar. Nosotros lo que vamos a hacer en esta clase, en la primera, es presentar el curso y vamos a ver las definiciones necesarias en cuanto a teología y nuevas generaciones para que lo podamos entender. Ya en la segunda clase hay un informe que se tiene que entregar. El primer informe de lectura, que es del libro El poder de la predicación y la enseñanza multisensorial de Rick Blackwood, y vamos a entregar un informe del capítulo 1 y el capítulo 2. Es muy interesante lo que Rick habla en este libro. Yo creo que dentro de la iglesia se toca poco, pero en el ámbito educacional se toca demasiado y se aborda con diferentes temáticas. En la clase número 3 vamos a ver estas amenazas que les decía a la fe cristiana, sobre todo en las nuevas generaciones, y ya en la clase número 4 vamos a entregar el segundo informe de lectura que tiene que ver con el libro de Esteban Borghetti de sexualidad e identidad de género. Y el informe de lectura está basado en el capítulo 2 de este libro, que obviamente, al igual que el primero, yo se los voy a enviar y a hacer llegar para que ustedes lo puedan tener de manera completa. Esteban Borghetti es psicólogo, es argentino y es parte de SI25 y de hecho ha estado en nuestra iglesia IPETRI Central hace mucho tiempo, eso sí, 2000, si me acuerdo, tiene que ser 2000, por ahí, por el 2012, 2013, más o menos, en esos años estuvo. Después, en la clase número 5 vendría el tercer informe de lectura, que también está con el libro de sexualidad e identidad de género de Esteban Borghetti, pero esta vez es el capítulo 5. Y es bastante interesante lo que vamos a estar viendo hasta ahí. Hasta ahí hemos visto las primeras 5 clases. Ya en la sexta vamos a hablar sobre el proyecto de discipulado de niños y niñas. Ya voy a profundizar en eso. Vamos a hablar del proyecto de discipulado en preadolescentes, el proyecto de discipulado en adolescentes, y la última clase también está enfocada en el proyecto de discipulado de los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer en estas clases? Vamos a empezar con exposiciones y ustedes van a tener que decidir qué tipo de proyecto de discipulado van a presentar y enseñarnos a nosotros.
La primera exposición sería El discipulado para niños, que es un libro que está escrito por Lucas Leis y por David Novoa el año 2020. Y lo que me gusta de este libro es que es un libro contemporáneo. No es un libro de hace 10, 15, ni siquiera de hace 5 años. Es un libro escrito el año pasado y probablemente es lo más moderno y nuevo que tengamos en cuanto a proyecto de discipulado con niños y con niñas. Después hay con los mismos autores un libro para los preadolescentes, que es de discipulado de preadolescentes. La tercera exposición es lo mismo, también hay otro libro con eso, y también hay un libro con el cuarto. Y en este curso no vamos a hacer ninguna prueba final, simplemente vamos a estar divididos en informes de lectura y exposiciones, y también en participación en clases. Vamos a medir la participación de cada uno de nosotros en clases, y todo eso va a ser el porcentaje final de la nota. Y la nota lo vamos a hacer así. La participación en clase va a tener un 25% de la nota final. Los informes de lectura también van a tener un 25% de la nota final, y las exposiciones van a tener un 50%. Entonces, si ustedes participan en clases activamente, entregan los informes de lectura y también realizan las exposiciones, van a optar al 100%. La pregunta sería, en este sentido, ¿qué es lo que ustedes tienen que abordar en las exposiciones? Bueno, lo que ustedes nos tienen que enseñar es el proyecto de discipulado completo de estos libros. Por eso yo se los envío desde ya, y ustedes no tienen que leer los 4, sino que tienen que leer el que ustedes escojan. Esto lo vamos a hacer de manera individual o grupal, como ustedes lo estimen conveniente. En este momento hay 4 estudiantes, pero en este curso son 6 estudiantes. Por lo tanto, 2 de ustedes o 2 de los otros van a tener que hacerlo en conjunto, los otros 2, por ejemplo, que faltan, y ustedes van a poder elegir cada uno de los que están ahí a disposición. Y la idea es que lo podamos hacer ahora para que lo tengamos anotado y sepamos qué proyecto va a realizar cada uno de ustedes. Así que eso, preguntas, dudas, consultas con respecto a este plan de trabajo que vamos a tener. Yo tengo una consulta respecto al Adelante. formato de los informes de lectura. Sí, yo lo voy a enviar. El formato va Ah, a ser ya, enviado también hoy día. ya. ¿Y me puedo anotar en preadolescente? Claro, por supuesto. Gracias. Pre, Yo quiero en jóvenes, porfa. ok, Karina, en jóvenes. Jóvenes, lo voy a anotar acá. Denme un segundo. Ok. Y, ok. Perfecto. Débora en preadolescentes. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Los demás que quieran decir? ¿Qué grupo? Eh, bueno, estoy entre los otros dos que quedan, yo, pero como soy profesora voy a elegir adolescentes. Ok, perfecto. Alejandro, tú puedes elegir también jóvenes, puedes elegir también adolescentes, pero adolescentes niños, pero estarías también con la disposición a trabajar con una de las chicas en ese sentido. Es lo mismo que les va a pasar al pastor Alex y a Cristo. Como niños y niñas. Perfecto, Alejandro. Entonces, como yo sé que después de esto el pastor Alex y Christopher Donoso van a estar viendo esto, porque está grabado y lo van a ver, les pido a ustedes, queridos, que puedan escoger un tema y avisarme con anticipación para yo comentárselo a Alejandro, a Mercedes, a Débora y a Karina, estimando el tema que ustedes elijan. Así que para que lo puedan tener en cuenta. Perfecto. Entonces lo voy a repetir para ver si quedamos claros. Niños y niñas estaría Alejandro. Tú estarías exponiendo la clase número 6. Ese sería el día en donde tú nos presentas el proyecto de discipulado. El Eh, primero. sí, exactamente. Eres el primero, así que vamos a ver un poquito, vamos a tener, perdón, un poquito más de misericordia y gracia del Señor en ese sentido. Después vendrían los preadolescentes con Débora. Después vendría, que sería la clase 7, clase 8, adolescentes con Mercedes, y clase número 9, que sería la última, Karina con los
jóvenes. Así que me parece muy bueno, va a estar bien entretenido esto, vamos a ir aprendiendo bastante y vamos a tener material complementario, no solamente lo que está escrito ahí adelante. Yo voy a tratar de proporcionarles un poco más de material para que tengan mayor cantidad de información y así nos sorprendan y ese día puedan ser muy bien usados por Dios. Alejandro, y después creo que nos levantó la manito. No sé quién fue. Mercedes. Ok. Alejandro, adelante y después la mecha. Daniel, perdón, mira, esta pregunta te la voy a hacer por interno, aunque no es comprometedora ni nada, pero tiene que ver con una duda que tengo. ¿Sabes que tengo la duda si acaso van a hacer algún tipo de resumen de promedios generales nuestros? Porque eh, todos los ramos hemos terminado todo y de alguna manera, aunque unos no para mí no es importante la nota, a ver, porque para mí es importante el aprender y estudiar. Pero si uno quisiera saber, o sea, en mi caso, cuál ha sido mi rendimiento, si acaso tengo que... Y por lo general los promedios finales de cada uno de los ramos no están a la vista desde el primer bimestre. Eh, Y ¿En serio? en serio, en Eh, serio. Y bueno, me parece, me sorprende porque yo tenía entendido que sí se los daban los profesores, pero si no se los dan, no hay problema. Yo se los hago llegar sin ningún inconveniente. Yo o sea, pensaba, y ellos me habían dicho que lo iban a entregar. Por eso me lo, lo, sorprende. lo, sería bueno como sugerencia Sí, de que claro. como vamos hacia la excelencia, no hicieron una entrega oficial de promedio por bimestre. O sea, mira, yo creo que todos los alumnos de alguna manera que están estudiando también quisieran desafiarse, aunque tomen un ramo. Pero, por ejemplo, yo llevo tomado todos los ramos y me gustaría llevar ¿cómo se llama no sé si decir boleta de notas bimestral, pero, Claro, no, sí te entiendo. pero Sí. sería lo óptimo. Por supuesto. No sé si boleta, pero sí un informe de las notas. Se me cayó el Sí, carnet. sí, sí, la verdad que sí. Pero está bien, Oye, está bien. Está y, súper bien. bueno, la hermana Mercedes de Salma, y también me gustaría mi informe de cómo se llama lo otro, lo siempre, rara vez, ¿no? No, mira, me sorprende igual lo que me dices, pero no tanto, porque no eres la única persona que me lo ha dicho esta semana. Ya van dos de diferentes ramos y he tenido que entregárselo. Y a mí los profesores me habían dicho que sí lo entregaban. Entonces, vamos a hacer lo que tú estás solicitando porque creo que es muy necesario y yo creía que se entregaba. De hecho, por eso no estaba Lo, preocupado de eso. lo que Eh, sí, mira, lo que sí, para ser sincero, hay profesores que sí lo entregan, pero porque, no sé, debe ser su construcción y el tema de su forma de enseñar. Pero hay otros que dan por hecho porque tampoco le dan, entre comillas, tanta importancia, pero debería haber una uniformidad, ¿me entiendes? O sea, debería haber una uniformidad como por instituto supuesto, y entregarlo. Hay por profesores que sí lo supuesto. entregan, o sea, sí está todo pauteado, todo el tema, sabe que usted terminó con esta nota, pero debería haber algo oficial desde la dirección, sabe que ya este alumno, todos sus ramos, todos sus promedios finales, y creo que sería lo más correspondiente. Sí, por supuesto. Vamos a tomar esa acotación, así que muchas gracias, querido Alejandro. Lo vamos a hacer y en los próximos días probablemente van a estar en su poder. Meche y después Débora, que había levantado también la mano. Sí. Apoyo la moción de Alejandro de los informes, por favor, Dani. Sí, por supuesto. Em, yo he hecho Adelante. solamente 2 cursos, pero un profesor me entregó enseguida las notas, pero otro profesor nada. Ok, Una vez me entregó una nota de una lectura nada más, pero después nada más. Después de forma extraoficial, otro compañero me dijo, sabes que yo me enteré y sale tu nota. Y ahí me dijo mi nota final, pero súper extraoficialmente. por Eh, supuesto. entonces yo creo que es cierto lo que dice Alejandro, tiene que haber una formalidad del instituto en esa parte. Sí, sería bueno. Y lo otro, lo que yo quería saber era, de estas exposiciones, ¿el material que nos vas a dar es solamente de lo que vamos a exponer o va a estar a disposición nuestra todos los demás Todos los libros? demás, todos los materiales van a estar a disposición completamente para ustedes.
Ok, todo. gracias. Eso No quería saber. solamente lo que van a ver, todo. Vamos a entregar la mayor cantidad de material posible. Y Buenísimo. la idea es que siempre sea un material bastante actualizado. Estamos trabajando para tenerlo y tenemos una biblioteca como instituto en donde con los profesores hemos podido crear una cantidad de libros de diferentes ámbitos bien importante. Así que no tengan quizás no sé si está bien dicho la palabra, pero no tengan vergüenza en decirle a un profe, ¿sabe que usted me está pidiendo exponer, no sé, de niños y no tengo nada y solo me está dando un libro, ¿no hay algo más que me pueda entregar? Y los profesores sí tienen acceso a esa cantidad de libros que nosotros tenemos, así que es importante que ustedes también se los puedan decir, aunque voy a conversar con ellos porque ellos lo deberían asumir por sí solos y entregar la mayor cantidad de material. Ahora sí, Débora. Ay, a colación de lo mismo que decía el hermano Alejandro, ¿no se ha pensado en hacer alguna plataforma? Como las de la U que siempre están caídas, pero están. Sí, estamos reuniendo y recaudando dinero para poder realizarla y así cada uno de ustedes va a tener su usuario y va a tener su contraseña y va a poder ingresar y fácilmente va a poder ver su nota. Estamos esperando realizarla para fines de año en cuanto hemos reunido lo que se necesita para tener esa plataforma. Así que sí, como un tipo intranet, algo así, queremos realizar en donde ustedes puedan ingresar, ver sus notas, ver quizás el material que van a necesitar, descargarlo directamente desde ahí y tratar de hacerlo cada vez más formal. Eh, Estamos trabajando, recién es el primer año que nosotros estamos con el instituto y hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Entre esas, lo que ustedes acaban de exponer, que son cosas que sí o sí tenemos que mejorar y tenemos que comenzar a alinearlo. Por más que los profesores que tenemos son profesores que están en diferentes instituciones, la institución como tal es la que debe presentar las formas de poder entregar la información. Entonces ellos se van a ir amoldando a lo que nosotros tengamos. Y por el momento ha sido una partida bastante interesante, pero que sí tiene vacíos, y esos vacíos tenemos que comenzar a llenarlos y queremos hacerlo a fin de año, sí o sí. Cuando reunamos en realidad el dinero, porque lamentablemente todos es con dinero, no podemos hacerlo sin esa cantidad de dinero que se nos pide. Así que la estamos reuniendo y pronto vamos a tener noticias sobre eso. Ya, entonces avanzamos para comenzar el curso del día de hoy. Recuerden, esa es más o menos, bueno, no es más o menos, esa es cómo vamos a medir las notas y con el tema porcentual, para que ustedes lo sepan. 25% participación en clase, 25% informes de lectura, 50% exposiciones y les invito a que se motiven a participar en clases porque la idea es que este curso sea bastante bueno para poder generar diálogo. La idea es que no sea un monólogo, porque no es la idea, en donde el profesor habla y solamente ustedes escuchan y toman apunte y después responden a preguntas que pueda hacer el profesor. Así que no se queden quietos en el sentido de intervenir en algún punto que estemos tocando. Bueno, teología y las nuevas generaciones. Vamos a ver un poquitito sobre el concepto de teología para poder entenderlo bien y profundizar este tema. Nosotros definimos la teología como una ciencia. Es una ciencia que estudia, como bien dice ahí, a Dios, pero también se puede definir como un dogma. Y este término fue propuesto hace mucho tiempo por Platón y seguida por Aristóteles. Y es un término que etimológicamente viene de la palabra griega theos, no teos, theos como una Z pronunciada así de esa manera, theos, que significa Dios, y logos de alguna otra manera se pronuncia tal cual como lo escuchan, que significa estudio. O sea, podríamos decir que la teología es el conocimiento o es el estudio acerca o de Dios. Es el conocimiento o es el estudio acerca o de Dios. Eso es lo que nosotros estamos estudiando, de alguna otra manera, de Dios a través de la palabra. No es el conocimiento de la Biblia, ojo con ese detalle.
no es el conocimiento de la Biblia, sino que es de Dios. Es el estudio de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que comúnmente cree que solamente hay que leer la Biblia para conocer a Dios. Y la verdad es que tengo que ser honesto con ustedes y decirles que eso no es cierto. No solamente con la Biblia conocemos a Dios, con la experiencia que nosotros tenemos en la vida, con lo que vamos viviendo cada uno de manera personal, o lo que viven los demás, o lo que vivimos como comunidad, vamos adquiriendo también un conocimiento acerca de Dios y a través de las experiencias de otros. Por eso es que leemos libros de otras personas que pueden ser de bendición para nosotros. Y todo esto, como ciencia, se aplica de manera honesta, de manera transparente, de manera directa, y se trata de dar una respuesta a todo lo que la sociedad o el mundo o la humanidad ha tratado de implementar o responder desde el comienzo de la historia humana hasta el día de hoy. Las preguntas, por ejemplo, de dónde viene el hombre o la mujer, cómo se creó el mundo y el universo, qué hay después de la muerte, dónde está Dios, ahí faltó una tilde, qué es el alma, entre otras cosas más. Son preguntas a las cuales de manera científica, pero también de manera teológica, se tratan de responder o de tener una ayuda, aunque el fin de Dios a través de su palabra no es responder todas las dudas ni preguntas. Y eso también tenemos que tenerlo claro. O sea, la Biblia no nos responde todo. La Biblia no tiene una respuesta a todas las cosas. La Biblia, por más que nosotros digamos, es nuestro manual como cristiano, hay cosas que no son respondidas en ella, y yo no sé si la definiría como un manual, en realidad. Débora, levantaste tu manito. Ay, sí, perdón, es que me quedo dando vuelta, de hecho lo estaba buscando, el tema de por qué es un dogma, porque para mí, por lo menos el concepto de dogma está más asociado a una religión en específico que a la teología, que es como más global, creo yo. Exactamente, y religión significa de alguna otra manera la creencia en una deidad superior. Por eso se asemeja al dogma, porque también hay una creencia que está en un ser superior que domina de alguna u otra manera a los inferiores, y que ese dogma Ujú. está de manera cuadrada para los que son creyentes de una religión. Recordemos que el cristianismo no solamente está centrado dentro de lo que nosotros estamos estudiando como teología, que es una teología protestante más que nada, aunque tratamos de que podamos ver diferentes tipos de teología, pero nuestra creencia está en el protestantismo. Entonces, en ese sentido, vendría siendo dogma, porque es una creencia en un ser superior y nosotros vendríamos siendo los inferiores en esta definición. Gracias. De nada, de nada. Avanzamos entonces. Hay algunas definiciones típicas sobre teología que son interesantes que podamos ver. Primero podemos leerla desde la misma Biblia en el libro de Romanos, que es un libro muy interesante, en el capítulo 1, en donde ahí dan un sentido bastante importante en el que todos los seres humanos hacen teología en su vida, porque todos tratamos de responder de alguna u otra forma a estas preguntas que nos planteamos. Y de hecho, conversar sobre esto es hacer teología. Como por ejemplo cuando se habla de el hacer iglesia, que es relaciones, hablar de Dios, eso también es hacer teología. Eso es poder hablar del conocimiento que nosotros podemos poseer de Dios. Nosotros podemos tener conocimiento de Dios sea por las películas que hemos visto, por los libros que hemos leído, por los conocimientos populares que se tienen, o por los estudios profundizados en la iglesia a través de la Biblia que hemos ido adquiriendo. Pero tenemos que tener en claro que el mundo en sí tiene un concepto teológico acerca de Dios. Para algunos, aunque digan que son ateos y agnósticos, teológicamente tienen un conocimiento acerca de Dios. Y eso es lo que nosotros definimos como teología, y es lo que el primer capítulo de Romanos nos está diciendo y nos está hablando. Y es que no es un concepto que está solamente utilizado para los cristianos y las cristianas, sino es un concepto utilizado en toda la sociedad. Y tenemos que entender que la teología, de alguna u otra manera, no es solamente algo que se
realiza de manera teórica, sino que también tiene que ser de manera práctica. Y eso tiene que ver o estar vinculado con nuestra disciplina en cuanto al cristianismo, en cuanto a nuestra forma de vivir la creencia que tenemos. Hay maneras que son innumerables en las cuales los cristianos y cristianas han definido esta disciplina formal de la teología. Nosotros nos vamos a limitar a poder estudiar el día de hoy o entender lo que 4 teólogos cristianos muy respetados han proporcionado con respecto a este tipo de orientación. Y vamos a considerar las definiciones de las escrituras, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, reconocidísimo, Charles Huggy, Williams Ames y el teólogo contemporáneo John Frame. Ellos 4 son los que nosotros vamos a analizar el día de hoy con respecto a la definición de teología que nos han ido presentando durante el tiempo que ha transcurrido la historia. El primero es Tomás de Aquino. Él representa una definición que es súper tradicional de la teología, es súper también formal y común poder entenderla, y él, desde su perspectiva, entiende que estas prácticas de la gente que hace teología vienen mucho antes de él, por supuesto, y continúan influenciando en el futuro, en la iglesia hasta el día de hoy. Y en su libro, en el capítulo 1, en la sección 7 de su conocido Summa Theologica, Aquino llamó a la teología doctrina sagrada y la definió de esta manera, se lo voy a decir de manera literal, y dijo, la teología es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Entonces, Tomás de Aquino dijo que la teología es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo los aspectos o el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Y en ese concepto, cuando hablamos de vida, nos referimos a Dios. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a Dios. Cuando hablamos de las personas, también nos referimos a Dios. En general, siempre estaríamos realizando el concepto de la teología. Y lo que Tomás de Aquino está tratando de presentar es una definición bastante cómoda para los que estudiamos teología y nos genera también bastante sentido, porque tiene que ver con 2 dimensiones importantes que tenemos que analizar. La primera es que es una ciencia. Ahora, lo que Tomás de Aquino quiso decir en su tiempo, recordemos, varios siglos atrás, es que terminar el término de ciencia como algo un poco más de interés intelectual o, por ejemplo, de manera erudicial, en el sentido de interpretarla como algo mayor a nosotros y que se nos revela. Eso es lo que él quiere presentar para que nosotros lo podamos entender. La definición de Aquino también indica que, así como algunas personas estudian biología, psicología, leyes o historia, también hay otras personas que siguen la teología como una disciplina académica. Y no solamente los cristianos evangélicos protestantes pentecostales, sino que hay teología católica, hay teología luterana, teología presbiteriana, teología bautista, teología islámica, teología interreligiosa, entre otras muchísimos más, en donde pueden verla con la teología del Islam, con la teología del budismo, con la teología que se llamaba animista, que tiene que ver con las ánimas en otras, y está la teología también de las, que es bastante interesante, de esta última religión que salió. Nosotros tenemos en Peñalolén un templo que es de Bahá'í, que es la teología bahá'ísta. Esa teología es como la más nueva y la más contemporánea, y mezcla todas las teologías en una sola. Todas. El bahá'ísmo tiene como padres desde Abraham hasta Mahoma. Tiene y a muchos otros más que vinieron después, pero tiene una mezcla muy interesante de profetas o líderes a quienes seguir y a quienes interpretar. Y bajo esta perspectiva que nosotros estamos hablando, el trabajo que tenemos los teólogos es principalmente pensar, enseñar o escribir sobre doctrinas
o conceptos teológicos, o sea, enseñar, pensar, escribir sobre ciertos lineamientos que están conectados con Dios. Por ejemplo, la creación, la doctrina de la creación, o por ejemplo, la escatología, la doctrina de o el estudio de los últimos tiempos, que también es parte de lo que tenemos que conversar y mencionar. Ahora, lo que aquí no quiso presentar de alguna otra manera es que no solamente nos podemos quedar con el concepto académico de lo teológico, pero de alguna u otra manera hay que tener un interés intelectual cuando aprendemos acerca de Dios. O sea, lo que Aquino quiso decir, y por eso es una definición muy cómoda para los que estudian teología, es que nosotros tenemos que ser equilibrados y no irnos a un extremo. No irnos al extremo académico, pero tampoco irnos al extremo espiritual y espiritualizar todo o mistificar todo lo que estudiamos como teología. ¿Por qué lo hablo y por qué estamos empezando este curso que tiene que ver con las nuevas generaciones de esta manera? Porque si no entendemos lo que es teología, ¿cómo se lo vamos a presentar a ellos? ¿Cómo se los vamos a acercar? De hecho, les doy un dato, pero estamos grabando. Pero, bueno, lo puedo pausar. Lo pausé. Ya no se está grabando, lo tengo pausado. Es un dato. Estoy escribiendo junto a Harold Segura y otro teólogo más, y a lo mejor se suma una teóloga más, un libro que se llama Cómo acercar la teología a las nuevas generaciones. Eh, y en ese concepto nosotros estamos tratando de definir lo que es teología para la generación actual. Y para la generación actual, teología está más enfocada en un ámbito humanista que en un ámbito académico o espiritual. En un sentido humanista de que ellos ven la teología como algo más relacional y cercano. Vuelvo a grabar ahora. Y Alejandro, puedes hablar. ¿Estás muteado, Alejandro? Perdón, es que, bueno, iba a tocar algo sobre el tema de cuando tuvimos la gran bendición de tener a Harold Segura. Mira, yo Sí. desde la praxis, desde mi disciplina, en la cual tengo la teoría, la he ejercido poco, en lo que tiene que ver con mi disciplina, que tiene que ver con el trabajo social. Siempre me hizo ruido eso, pero mira lo interesante, a mí me llamó mucho la atención el concepto de la humanización antes de la religión. Oye, o sea, lo encontré extraordinario porque nosotros lo hemos visto como el humanismo, como una de las cosas más terribles que hay, como filosofía. Claro. O sea, es más, nosotros dentro de lo que hemos tenido la bendición de estudiar en otros institutos, tomar otros ramos, otros cursos, el humanismo se te pasa como dentro de religiones comparadas, por ejemplo, o sea, algo que se mete dentro. Pero cuando Harold Segura hizo el link con algo tan básico, yo lo encontré así, fue como una bomba en mi cabeza, o sea, que en estos tiempos eh, se pide humanizar más que evangelizar. Yo, te lo vuelvo a decir, desde mi disciplina, y creo que también a lo mejor Mercedes puede entender a lo que me quiero referir, o todo, yo creo que de alguna manera, el hecho de que nosotros primero tenemos, mire, yo estaba leyendo a René Descartes hace poquito, estaba leyéndolo, ¿por qué? Porque me toca predicar hoy día y estaba desde el pienso, después soy, y Dios primero que todo nos hizo seres humanos, pero se nos olvida eso y nosotros, independientes de que también somos seres espirituales, ¿no es cierto? Hay espiritualidad en nosotros, se nos olvida que somos seres humanos y le perdimos esa cualidad y esas características a las personas que nosotros le hacemos proselitismo, básicamente. Y ahí Claro. es donde entra el dogmatismo y el adoctrinamiento. Pero no nos interesa el ser humano y eso es tremendo. O sea, cuando Harold Segura hizo ese link, yo dije, oh, Dios mío, ¿qué he hecho todo este tiempo? O sea, tan básico de aterrizar eso, o sea, aterrizar el hecho eh, que para poder evangelizar o querer llevar al otro tenemos que partir desde la humanidad del ser, es tremendo. Y no demonizarlo. Inclusive, como él decía, o sea, hay postura y postura, hay pensamiento y pensamiento, pero el hecho primero que todo interesar tener y después traspasar con tu forma de ver, de tu forma de vivir lo que Cristo ha hecho en ti, ya eso es como
la cereza. Y si el otro no lo acepta, bien también, por no ser condicionante. Eso. Es que creemos que nosotros tenemos que imponer lo que creemos. Es un tremendo error. Nosotros no tenemos por qué imponer lo que creemos. De hecho, esa tolerancia debería ser una característica también del cristianismo. Pero los cristianos no somos muy tolerantes hablando de manera global, general, cuando alguien piensa diferente. Pero el mundo tampoco es tolerante. O sea, hoy día no se tolera nada que piense diferente a uno. Y uno mismo cuestiona todo. Y a veces cuestionábamos el humanismo, más que nada desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista más académico, pero en lo práctico, vaya que hace falta que el mundo sea humanizado. ¿Y cómo no lo hemos visto desde ese punto de vista tan quizás básico en la iglesia? En la iglesia deberíamos estar mucho más humanizados de lo que decimos estar. O sea, cuando ocurrió, por ejemplo, en Chile el tema del estallido social, nosotros deberíamos habernos dolido de corazón por lo que se está viviendo en Chile, más que molestarnos contra todo lo que está ocurriendo. Y Pero, pareciera que el día de hoy, y a tiro Alejandro, y parecía que nosotros tomamos una postura como contraria a todo lo que la sociedad está viviendo. Pero si nosotros somos parte de la sociedad y hemos vivido lo mismo, tenemos que ser personas que empaticen y que sientan lo que ellos están viviendo. Ahora sí, Alejandro. pero fíjate que la discusión cuando fue eso era si acaso lo teníamos que hacer presente o no presente, si tenías que marchar o no marchar. O sea, son cosas que, que creo que, bueno, lo conversamos el día miércoles, por ejemplo, cuando tuvimos clase, pero son cosas tan personales, tú lo puedes hacer o no hacer, pero no abstraerte, no Claro. abstraerte. Y lo mismo pasa con el tema de, o sea, no creo, espero que no suene mal, yo sé que estamos con personas maduras igual y que están aprendiendo, pero creo que estamos más evangelizados que humanizados. Sí, 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 Y sin duda. eso es malo. Pero, Eso es pero malo. yo lo diría si estamos más adoctrinados que humanizados. Sí, más adoctrinado que humanizado. Y eso Claro. está mal. Quizás nos enseñaron a adoctrinar y no nos han enseñado a evangelizar. Yo no sé si ustedes se han preguntado eso, pero cuando yo estuve escuchando a Harold ese día, al igual que los que estuvieron ahí, dije, a lo mejor el concepto de evangelismo que tenemos es un concepto errado. Y hemos tratado de llevarlo a la esfera como algo, a la esfera cristiana, como algo espiritual, pero que al final no tiene nada de espiritual. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es proselitismo. O sea, te doy este dulcecito, pero si tú vienes conmigo, es como lo que hacía quizás una persona adulta con un niño, engañándolo prácticamente. Ven, ven tal como eres, pero cuando entres a la iglesia tienes que cambiar. Eh, y eso es conflictivo, eso es conflictivo con el cristianismo, porque cuando lo vemos, decimos, esto no es cristianismo, esto Oye, es adoctrinamiento, ¿sí? y mire que a su vez, si lo pensamos así, el proselitismo se usa en una parte en la cual por lo general el cristianismo aborrece, que es la política. Uh -huh. Y es lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, existe el proselitismo cristiano y el proselitismo político, y muchas veces tratamos de separar aguas, o no, es que la Biblia dice que no tenemos que participar de esto, y hacemos lo mismo en el fondo como principio. Sí, la iglesia es muy igual a la política en ese sentido. Meche y después de hora, ¿sí? Sí, lo que yo creo es que a veces, muchas veces, bueno, y en la historia de la humanidad, eh, a partir de que se reconoció la cristiandad como iglesia católica, apostólica romana, desde ahí la iglesia fue usada totalmente detrás del nombre de iglesia. El cristianismo fue usado y todo el evangelismo fue usado, y así yo lo creo totalmente así, fue usado para Uh -huh. dominar para eso, simplemente. Y creemos que si nosotros seguimos con el temita de que hayan gobernantes cristianos que crean en Dios y todo eso, podemos seguir influenciando. Tenemos que desprendernos, yo creo realmente que tenemos que desprendernos de esa parte, porque ni siquiera Jesús
vino así, y Jesús podría haber venido como un rey y haber dominado a todos, simplemente siendo y gobernando toda la humanidad, pero Él no vino a gobernar físicamente a la humanidad, vino a gobernar los corazones. Entonces, mientras no Exacto. entendamos que tenemos que salir de esa dominación del modo de actuar de parte nuestra, porque nosotros no cambiamos la vida de nadie, no vamos a poder hacer el evangelismo real. Exacto. Y esa es Sí, la parte donde nosotros llevamos mucho tiempo errados, y tenemos que desprendernos de esa parte, porque realmente si seguimos eh, aferrados a eso, eh, esto va a terminar siendo un desastre en cuanto a lo que la supuesta iglesia tendría que hacer en la humanidad. Nosotros absolutamente. venimos a mostrar a Jesús, pero yo estoy totalmente en lo que decía Alejandro y lo que decía Harold también. Realmente nosotros tenemos que unirnos, comprender cuál es el dolor. A mí me tocó escuchar a mis compañeros de trabajo cómo ellos todavía están pagando deudas millonarias, ni siquiera ellos podrían haberse comprado 3 autos, casas, simplemente pagando la deuda estudiantil. ¿Cómo no se puede entender? Está bien, hay personas dentro de la iglesia que pudieron pagar su carrera, pero esa no es la realidad del 80% de la población de Chile. Entonces, Eso. ¿cómo no empatizar con ellos? Claro, hay gente que los papás pudieron pagarle, pero el resto, que es más del 80% en realidad, están Sí, endeudados hasta sí, todo. Hoy veía un meme que decía, ay Dios, dime por qué tengo que levantarme a trabajar. Y el meme decía en el segundo, la segunda imagen salía la imagen de Cristo con los brazos y decía, cuota 62 de 148. Esa es la verdad de los chilenos, esa es la verdad. Y como nosotros que somos iglesia y sabemos, no podemos entender, y darnos cuenta que realmente las personas están necesitando, sí. más allá de que hay cosas que no podemos dar y que va a haber gente que se aprovecha, sí, eso en todo, y hay gente que está en su comodidad de privilegios que también se aprovecha, porque Pues, entonces, esas son cosas aparte, pero no por eso tenemos que dejar de ponernos en el lugar de otros. ¿Qué nos sí, falta? exactamente. Y cuando ocurrió, al tiro te doy el pase de hora, y cuando ocurrió esto, eh, yo sentí y me sentí parte de una generación que parecía estar en contra, o no, parecía que la iglesia estuviera en contra de nosotros. Y me sentía como, yo cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, porque la iglesia armó varias cosas en contra de esto. Entonces, me sentí como un poquitito frustrado, pero a su vez también sentí esperanza, porque comencé a conocer personas como ustedes y otros más que pensaban así de una manera diferente. Y me acordé lo que decía Eugenia Fediakova, una socialista que estudia el fenómeno religioso en Latinoamérica, sobre todo en Chile, desde hace muchísimos años, en rusa, y está en la Universidad de Santiago, que ella dice que nosotros desde los años 2000 en adelante hemos venido viviendo desde 2010, perdón, en adelante hemos venido viviendo una revolución silenciosa, en donde de a poco, desde el 2005 en realidad, donde de a poco hemos comenzado a hablar temáticas como estas dentro de la iglesia, y los que van creciendo con eso en su mente y en su corazón, y empatizan más con esto que con el tradicionalismo cristiano que venía hace bastante tiempo. Entonces, también tiene que ver con política esto, porque se ha impuesto muchísimo que por ser cristiano uno tiene que tener hoy en día una postura política o un color político exacto, de una manera, y no es así. No, existe una diversidad tremenda, polarización tremenda dentro de la iglesia, y tenemos que aprender a aceptarla y a entender que la comunidad está compuesta por personas que piensan diferente, pero que creen en Cristo, y que eso nos une. Esa es la diferencia. Débora. Esto igual a lo mejor suena un poco, no sé, fuera de lugar o desubicado, pero siento que incluso a veces he visto, no sé, si decir en mi propia iglesia o como en general conocidos, actitudes sectarias, de, eh,
como elitistas, no sé, así muy grupito aparte. Claro, Y de verdad un tema fuerte y yo creo que el cómo se nos ve de afuera también es importante. No todo lo que dicen afuera de nuestra iglesia va a ser verdad, claro. pero sí de repente ellos mismos van a identificar fallas que nosotros no podemos ver. Y siento que no es algo a lo que haya que hacerle ojo ciego, porque por ejemplo, no sé, la misma gente dice, se da cuenta, "No, estos son como una secta, o acá se roban plata, no sé. Son cosas que Claro. pasan y uno no puede simplemente decir, ¿no? Porque sobre todo nuestra misión es hacia afuera, no somos un grupito cerrado. Y de lo que decía la hermana Mercedes, y en realidad lo que estábamos tocando el tema del estallido, eh, siento que la historia, como el estudio, es un tema súper relevante de entender y aprender porque, y nosotros como iglesia deberíamos tocar el tema de la historia, porque son cosas que van rebotando y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, nosotros no vamos a estar avalando actos violentos, pero sí entender por qué sucede, porque esto rebota desde la dictadura, rebota desde alzas de precios, desde problemas económicos, brechas sociales, y decir que no es estúpido, sobre todo que somos de parte de esa población que ha estado más afectada por esas cosas. Y lo mismo pasa también con la historia de la iglesia, creo yo. Por ejemplo, lo mismo que hablaba del tema de dominación. La Ujú. dominación de América no fue una esclavización, no se hizo esclavitud formalmente, porque los indígenas eran vistos como incapaces relativos, o sea, como niños ante la ley. Pero claro, ellos vienen con la excusa de evangelizar, con la excusa de proteger a los indígenas, y ¿qué hacen? Los esclavizan. Solamente de nombre no fueron esclavizados. Y son cosas que en realidad la iglesia ha hecho, que son horribles. No solamente eso, muchas cosas más. ¿Cuánta literatura de Grecia y Roma no se perdió porque quemaron la iglesia en Alejandría? La iglesia, la biblioteca. Se pierden documentos, se pierden partes de historia por la iglesia. Y nosotros igual yo creo que es una responsabilidad con la que tenemos que cargar también, Mm, porque estamos aquí y tenemos que cambiar esa imagen también, esforzarnos en eso. es Eso, verdad. Sí, yo creo absolutamente lo que dices. Considero que tenemos que cambiar hoy en día y estamos llamados a poder hacerlo. Lo que me da miedo es que haya una ruptura generacional que quizás va a ocurrir por consecuencia de querer cambiar esto, eh, y, pero también pienso que a veces es necesario. A veces es necesario porque si no, como decía Meche hace un rato atrás, va a desaparecer la iglesia. La institución como tal va a desaparecer por no entender los tiempos, por no entender lo que se vive hoy en día. Y no podemos darnos ese lujo, ya que hoy en día, si analizamos el mundo de manera global, nos damos cuenta que la fuerza cristiana sigue estando en Latinoamérica. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de hoy día perderla, porque si no nos vamos a transformar en Europa, templos que son museos, pero no lugares en donde el Espíritu Santo esté activamente. Templos, porque en Europa los templos ahora Sí, se arriendan para hacer exacto. fiestas, etcétera, Para... no solamente como museos, porque yo fui a un cumpleaños en Alemania que era una Qué, iglesia, entonces qué los heavy, templos se están alquilando para eso, y qué son heavy. inmensas estructuras algunos, y Claro, esa es la realidad, y esa es la realidad, entonces eh, tengamos cuidado y seamos sabios también, porque yo también estoy de acuerdo que sí, este es un tiempo diferente donde Dios también nos está permitiendo abrir los ojos a estas cosas que han sucedido y que no nos hemos dado cuenta de todo el daño que produjo y por qué causa tanta resistencia en la actualidad de muchos a mirar a la iglesia y a querer acercarse a una. Pero si Dios nos permite esto, también tenemos que tener gracia de Dios para presentarlo todo. así es. Pero igual yo creo que así como a Martín Lutero le pasó que
que él tenía toda la buena actitud, porque él de verdad tenía toda la buena actitud en todo lo que se presentó en sus tesis. Él no quería salir de la iglesia, lo echaron. Él no quería crear una iglesia nueva. Eso lo usó el gobierno de Alemania de estrategia. Entonces, que Dios nos ayude y nos dé gracia. Gracias, gracias, por sobre todas las cosas. Así es, muy de acuerdo. Eh, Bueno, seguimos viendo el tema de la teología y siempre está relacionada con Dios, por supuesto, y siempre es tratar de entender y aplicar los asuntos de Dios. Como le hablaba hace un rato, la escatología es un tema importante dentro de la teología, pero también lo son la teología o las doctrinas del pecado, de la redención, y hasta el tema de la presencia de Cristo en la Santa Cena del Señor. Todo esto cae en el tema de la teología, y aquí no apuntó a esto, pero también sería bueno leer algo similar del teólogo protestante Charles Hughes, y él dice lo siguiente con respecto a su libro Teología Sistemática. Él dice, la teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Y lo que él está tratando de hacernos entender es que la teología también tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con Dios, no solamente con el conocimiento, sino también con la relación con Dios. Y en ese sentido, alguien que cree y que no cree tiene una relación con Dios, pero una relación que está quebrada o una relación que está fortalecida. Y a veces creemos que nosotros somos como dueños del imperio de Dios, o sea, nadie puede tocar a Dios porque es mi Dios, pero Dios finalmente se entregó para todas las personas, para los que creen e incluso para los que no creen y lo reniegan y están en contra de él. No sé si la misericordia es una práctica que nosotros como cristianos estemos tan, ¿cómo lo podemos decir? Tan dispuestos a poder aplicar. Pero si el peor de los teólogos y el que más odia a Dios, o el violador, o el abusador, o el dirigente o dictador más malo de toda la historia, se convierte al cristianismo, no sé si estemos dispuestos a cederles un asiento dentro de la iglesia. Y al final, eso es lo que nos ha traído este adoctrinamiento que las nuevas generaciones rechazan. Las nuevas generaciones rechazan la religión formal porque la religión formal rechaza a las nuevas generaciones. Y ese es un tema que nos lleva a entender por qué hoy día en la iglesia a nivel global no hay tantas nuevas generaciones. Y hay pocos que quieren ser líderes, hay pocos que quieren ser pastores, porque no les gusta lo que han visto, porque hemos tenido malos modelos, malos ejemplos que no han sido de ayuda en ningún sentido. En Chile se mofa todavía mucho con el evangélico, y cuando se habla de evangélico se piensa en un pastor o en un obispo Durán que se comprobó que se quedó con bastante parte del diezmo y del dinero de la iglesia. Se habla de un pastor Soto que se dice que es autodenominado pastor, no se le conoce bien la membresía, que es bastante impulsivo, a veces llega a ser hasta agresivo, y también se habla de otro pastor agresivo que es el pastor Morales, que se pone a pelear en Plaza de Armas porque alguien lo quiere echar de ese lugar por estar haciendo un punto masivo de gente, entre otros tipos de personas más. Y ese es el cristianismo, o ese es el evangélico promedio que la gente cree que es. Cuando uno dice, soy cristiano, evangélico, la gente cree que uno es un pastor Soto, un obispo Durán, un pastor Morales, y nos ven con esos ojos. Y las nuevas generaciones lamentablemente se avergüenzan de eso, y digo lamentablemente porque por más que cometan miles de errores estas personas, bueno, siguen siendo hermanos en Cristo y nosotros podemos tener misericordia. El tema es que no hemos sacado buenos representantes, que la sociedad nos dé el espacio para representar bien, o que nosotros nos ganemos el espacio dentro de la sociedad para poder representar bien a la iglesia. Como bien decía Débora, nuestro llamado es hacia afuera y no hacia adentro. Hacia adentro hay muchas iglesias influyentes, hacia afuera no sé si hay iglesia influyente.
No sé si existe el término de iglesia influyente. Eso es algo que tenemos que analizar. Acá la definición que estaba hablando de Hudgy era muy similar a la de Aquino, pero debemos notar cómo él mencionó explícitamente el tema de la revelación con la relación. Y la teología trata acerca de los hechos de una revelación divina, dice Hudgy. Y por supuesto, Aquino también buscó depender de la revelación de Dios, pero esta definición de este teólogo revela una preocupación que es muy típica protestante, y es saber el énfasis en la importancia de la revelación de Dios, sobre todo la Biblia, como una revelación para nosotros. ¿Se han dado cuenta o se han preguntado por qué cuando leemos de nuevo un versículo de la Biblia lo entendemos de diferente manera? La Biblia es constante revelación en ese sentido, pero ya es la revelación de Dios para nosotros. Pero nosotros, como humanos, lo entendemos como una nueva revelación porque estamos viviendo un proceso o una situación en particular y recibimos esa palabra de una manera distinta. Y eso ocurre con la palabra de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado muchas predicaciones y probablemente hemos escuchado muchas veces versículos y pasajes de la Biblia, pero lo hemos tomado de manera diferente, siempre condicionada a la forma en que estamos viviendo ese momento. Lo que también acá explica este teólogo, y es importante de darse cuenta, es que él describe la teología como no solo una ciencia, sino también como una disciplina académica. Y lo que Hudgy realmente usó son los métodos de las ciencias naturales en este día como un modelo en que los teólogos deben seguir. Por eso quiero que podamos leer la manera en que él lo puso en la página inicial de su libro Teología Sistemática. Y él dice lo siguiente, literalmente: la Biblia no es un sistema de teología, así como la naturaleza es un sistema de química o de mecánica. Encontramos en la naturaleza de los hechos que el químico o el filósofo mecánico tienen que examinar para determinar las leyes por las cuales se determinan. Así que la Biblia contiene la verdad que el teólogo tiene que coleccionar, autenticar, organizar y exhibir en su relación entre el uno y el otro. En otras palabras, es tomar lo que Dios dice y poderlo atesorar para poderlo enseñar de una manera correcta y aplicarlo como corresponde. Por lo tanto, no es solo una ciencia, sino que también es una praxis, sino también es algo que tenemos que llevar a la práctica. Para Hudgy, el trabajo del teólogo era usar la Biblia como datos, investigar, probar y organizar esos datos, tal como un científico del siglo XIX lo hacía en otros campos. Tanto como para estos dos teólogos, también se tiende a dejar que la aplicación de la teología está en manos de ministros y pastores, limitando el trabajo real de la teología formal grandemente a académicos y a otras personas que son estudiantes. La teología o el cristianismo no es solo para pastores, no es solo para líderes, es para toda la gente, todas las personas. Y en tercer lugar, podemos ver que Hudgy también exigió que había dos temas principales en la teología. Al hacer teología, nos ocupamos principalmente con la naturaleza de Dios y nuestra relación a Él. Y esta división de teología es muy similar a lo que dijo Aquino, distinguiendo un poco entre la teología propiamente y la teología en general. Y ya habiendo visto estas dos definiciones, también será útil poder mirar una tercera definición, que es la de William Ames. Este líder teólogo influyente puritano habló de la teología en una manera un poco más diferente. En la sección de la apertura de su libro La médula de la teología, dijo que el corazón de la teología es la enseñanza o la doctrina de vivir a Dios. No solamente una ciencia, no solamente un pensamiento, sino que una práctica de vivir a Dios de una manera correcta. Y lo que Ames está hablando acerca de la teología difiere un poco con lo que ya hemos visto de los otros dos teólogos. Primero, porque su definición no usa la palabra ciencia. Ames sí dijo que la teología es una doctrina o una enseñanza, pero un concepto de idea, de manera intelectual, de enseñanza, pero le quitó el énfasis asociado a que es una doctrina solamente académica, que en el vocabulario de Aquino y de Hudgy
sí estaba. Segundo, también podemos notar lo que especificó como su tema de estudio, vivir para Dios. Aquino, y hasta cierto punto Schutge también, enfocó la teología como una colección de hechos de ideas. Pero Ames dio énfasis a que la teología envuelve como uno ha de vivir para y por Dios. O sea, va más al estilo de vida que al credo que yo puedo tener. Hasta el día de hoy, mucha gente cree que es cristiana porque dice creer a Cristo. Pero cuando hablamos de cómo viven para Cristo o para Dios, se caen en ese sentido, o nos caemos en ese sentido. Porque de nada sirve que yo crea si no vivo conforme a lo que yo creo. Y eso es lo que plantea Ames. En lugar de limitar la teología principalmente a una consecución intelectual de hechos, lo que Ames miró con una orientación bastante experiencial hacia un ámbito mucho más amplio de la vida de los creyentes, es que el hacer teología es la médula de la teología, o sea, el practicarla es la médula de la teología cuando ésta es más amplia en el enfoque. Lamentablemente, hay muchas nuevas generaciones de ahora y pasadas, que ya no son obviamente nuevas generaciones, que se han desilusionado de la iglesia porque han visto que se predica de una manera, pero se vive de otra. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día con acercar la teología a las nuevas generaciones. Un rechazo hacia la gente que habla lindo, pero actúa feo. Yo prefiero a la gente que actúa lindo, pero habla feo. Pablo se dice que no era un buen predicador, pero vaya que demostró que Cristo vivía en él, cambiando su vida completamente, dejando de ser un perseguidor de los cristianos a ser un perseguido por la causa de Cristo. Y ese es un ejemplazo que no podemos desechar. Y como último, tenemos a John Frame, este teólogo que es más contemporáneo y que está en una perspectiva de línea más cercana a lo que Ames viene hablando. John Frame, en el capítulo 3 de su libro La doctrina del conocimiento de Dios, define teología como la aplicación de la palabra de Dios por persona todas las áreas de su vida, así literalmente. Y lo que acá está implementando Frame es que está de acuerdo en parte con Aquino y con Schutge, porque en otra parte dice que la teología es una aplicación, como también es una enseñanza o como también es una doctrina. Pero no obstante, según dice en otra parte, para Frame, la enseñanza es la acción de usar las escrituras. Usar las escrituras para satisfacer las necesidades de la gente. Cuando hablábamos justamente con respecto al estallido social. ¿Cuántos utilizaron la escritura no para satisfacer las necesidades de la gente, sino para negar las necesidades que la gente tenía? Tremendo error. Y ahí nos dimos cuenta de algo importante. En la iglesia sobreabunda hoy día un analfabetismo bíblico. Sobreabunda. Se desconoce profundamente lo que la palabra de Dios dice. Sobre todo, y en las nuevas generaciones, lo que dice en el Antiguo Testamento, que toca temas muy importantes y muy primordiales. El Antiguo Testamento no solamente narra hechos específicos que comúnmente están ligados a una línea temporal, sino que también habla de muchas injusticias sociales y nos da a entender de cómo poder manejarlas. De hecho, para que Israel no sea una nación racista o no tenga conflictos con los migrantes, lo que hace Dios es hacer los migrantes también y hacerles entender que así como estuvieron un día en Egipto y estaban en otra tierra y fueron migrantes, también hay otra gente que lo es y que por lo tanto hay que ayudarles, hay que protegerles, hay que levantarles. La teología no piensa meramente en un conjunto de asuntos relativamente académicos tradicionales. La teología es simplemente aplicación. Si no lo entendemos así, tenemos un conflicto grande. Y estas 4 definiciones revelan 2 perspectivas valiosas que los teólogos han tomado hacia su disciplina. Llamaríamos a la primera perspectiva de orientación académica y a la segunda como una orientación hacia la vida. Veamos esta orientación académica
que estamos hablando, que es una de las tendencias que se da. Aquino y Hüttgen, en este sentido, representan esta orientación académica hacia la teología. Estas perspectivas representan los modos que la mayoría de los teólogos cristianos ha definido como teología. Y en términos bien simples, han definido de manera etimológica o de un trasfondo lingüístico la palabra teología con theos y con logos, y hablando de que la teología es la doctrina o el estudio de Dios. Y esto fue lo que hizo Aquino y Hüttgen, y la gran mayoría de los cristianos hoy día tienen como teología. Ahora, hay apenas un teólogo evangélico sincero que diría que el meramente estudiar a Dios debe ser un fin en sí mismo. La mayoría de los creyentes entienden que la teología se supone debe aplicarse en sus vidas de alguna u otra manera, porque si no, no tiene sentido. Es por eso que nosotros, en un segundo paso, a veces hemos llamado a la teología práctica. Algo con lo que nos involucramos como a una empresa secundaria después de que hemos establecido asuntos más eruditos. Y como resultado, podemos decir que se ejecuta esta teología de manera más formal, con una muy poca preocupación por la vida cotidiana. Es lo que hemos estado hablando todo este rato. Por otro lado, Ames y Frame representan una perspectiva minoritaria importante, una orientación de teología hacia la vida, minoritaria pero importante. Esta revolución silenciosa que Eugenia Fediakova también venía hablando, una forma de mirar el ser cristiano con la forma de actuar. ¿Se han preguntado muchas veces por qué los cristianos critican tanto la dadivosidad con la que muchos otros cristianos actúan? ¿O con que otros cristianos diezmen o ofrenden? Muchas veces nosotros se critica por la mal administración que han tenido estos pastores o líderes religiosos, sino porque ellos mismos están interesados en el dinero y en tener, y tienen miedo a sembrar porque no saben realmente si van a cosechar. O sea, es un tema también que tiene que ver con la fe y con la práctica. Y siempre han existido algunos teólogos que han visto la teología como indisolublemente atada al ámbito más amplio de vivir como un creyente, que tiene que ver con la práctica. En años recientes, muchos teólogos han empezado a rechazar este concepto de la teología que se debe ocupar simplemente en asuntos intelectuales. De hecho, América Latina tiene teólogos como Harold Segura, entre otros, que están enfocando hace años la teología en algo práctico, en algo más disciplinario, que sea más profundo y que esté más interesada en vivir por Cristo, que tenga que ver con una experiencia personal, con una aplicación. Y hay muchas razones por las cuales esta perspectiva de la minoría ha disfrutado de más defensores en décadas recientes. Pero también debemos estar muy conscientes que algo de este acuerdo general creciente deriva de tendencias en la cultura occidental contemporánea, que ha llamado debidamente al cuestionamiento de la capacidad de los expertos en mantener la objetividad sin importar su campo de especialización. Y se nos recuerda constantemente en estos días cómo sus vidas influyen profundamente en estas investigaciones que son más académicas. Por ejemplo, hay muchos científicos y profesionales médicos que ahora se ven como personas ordinarias, comunes, que ya no se les endiosa. Regularmente se piden sus opiniones y de alguna u otra manera hace mucho tiempo eran muy importantes, pero hoy día lo vemos comúnmente porque la profesión está más al alcance de todos. Antiguamente el ser médico no era algo que todos lo podían lograr, el ser abogado no era algo que todos los podían lograr. Hoy día hay muchos más abogados y médicos en nuestros círculos, y dentro de la iglesia también pasa eso. Por lo tanto, hay gente que es mucho más pensante dentro de nuestros círculos cristianos, y eso nos lleva a ver qué tipo de teología estamos implementando, porque ellos también nos exigen algo intelectual por su educación académica que han logrado obtener, pero también algo más práctico, porque entienden que no se puede quedar solo en la teoría.
Aquí nos preguntábamos cuáles son los aspectos positivos y negativos de una orientación más académica y una orientación hacia la vida teológica más formal, más seria. Y yo creo que los aspectos positivos de una orientación académica es poder aprender y entender de lo que hablamos, porque no podemos entender o aplicar algo si no lo hemos estudiado con profundidad. Yo no puedo decir que vivo para Cristo si no entiendo quién es Cristo y qué es lo que hizo Cristo por mí. Esa es un aspecto positivo absolutamente, pero un aspecto negativo dentro del ámbito académico o de la orientación académica sería creer que solamente me basta con saber quién es Cristo y no vivir para Él. Llevarme a un extremo de teoría y alejarme de la práctica. Y también vivir solamente de la práctica es algo muy bueno porque estamos viviendo como Cristo quiere, pero también es algo muy malo porque probablemente estamos viviendo de un adoctrinamiento y no de un pensamiento formal. Se dice que a las nuevas generaciones no hay que decirles qué pensar, sino que hay que hacerlos pensar. Porque cuando los hacemos pensar, ellos pueden entender mucho mejor las cosas. Entonces, nosotros en la iglesia, cuando compartimos palabras, ¿les estamos diciendo lo que tienen que pensar o los hacemos pensar? Y esas preguntas que nosotros dejamos dentro de nuestras enseñanzas tienen que hacer que la mente de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia comience a funcionar y no que solamente el corazón comience a palpitar más fuerte. ¿Qué es más fácil? ¿Que el corazón palpite más fuerte o que la mente comience a funcionar? Eso es algo que nos tenemos que preguntar con las nuevas generaciones y en nuestra iglesia. Sobre todo cuando a veces predicamos en la iglesia y vemos gente que está interesada, pero otra gente que se está quedando dormida. Yo he estado en momentos en donde he visto a gente que estoy compartiendo y está prendida al máximo, pero también he visto a gente que se está quedando dormida y duerme. Y me confronto y digo, Daniel, ¿estáis predicando mal? ¿Eres aburrido? ¿Lo que estás diciendo ya todos lo dijeron? O puede ser que lo que estás diciendo es muy intelectual y a lo mejor esa persona no lo entiende, o a lo mejor es muy básico y esa persona quiere algo más intelectual, y uno se comienza a hacer miles de preguntas y se confronta, porque no es fácil, sobre todo, y aparte le da inseguridad, a uno le entra la inseguridad de decir, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué acerté? Y muchas veces me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces creo que lo he hecho súper mal y cuando salgo de compartir, se me acerca gente y me dice, ¡ay, Dios me habló el día de hoy! Gracias por lo que Dios puso en su corazón. Y yo como, lo hice horrible, no dije nada de lo que quería decir, lo hice pésimo, me nublé, improvisé y bla, bla, bla. Y a veces uno se baja creyendo que la rompió y nadie le dice nada. Y nadie se acerca. Y nadie dice, y capaz que se acerque uno y le diga, oye, igual predicaste largo, y eso a uno, lo desalienta tremendamente. Y es una realidad, y con las nuevas generaciones esto pasa muchísimo. Hoy día nos cuestionamos mucho de por qué no hay tantos jóvenes en las iglesias, y la verdad es que tiene que ver mucho con esto, con cómo nosotros traspasamos la enseñanza que hemos tenido, que tenemos y que vivimos, y qué modelos estamos siendo. Bueno, sigamos para ya ir avanzando al concepto de nuevas generaciones. Ya nos quedan los últimos 25 minutos de clases. La división bíblica normalmente se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo eso lo sabemos. Esto nos ofrece de alguna u otra manera distintos periodos dentro de la Biblia para que nosotros lo podamos entender. Cuando hablamos de división doctrinal e histórica, también tenemos que entender que se divide en historia de la iglesia y también en una teología sistemática que fue creciendo. La historia de la iglesia es una cosa, pero el pensamiento y la construcción teológica ha sido otra. No es como la iglesia ha crecido, sino como el pensamiento y como la forma de mirar a Dios y la teología se ha fortalecido. Y aquí nace lo que llaman muchos teólogos como teología sistemática, que expone a sus estudiantes los modos en que la iglesia ha organizado la enseñanza de la Biblia en arreglos lógicos, y sistemáticos. Y aquí esta división práctica que se realiza nos llama la atención en cuanto al desarrollo personal espiritual y de destrezas prácticas que nosotros como estudiantes de la Biblia podamos desarrollar y podamos tener.
Ahora, en este aspecto hay temas teológicos que nosotros tenemos que estudiar. Por ejemplo, la exégesis de las escrituras. La exégesis es una interpretación correcta de un pasaje de la Biblia. Pero en ese mismo aspecto también tenemos que hacer estudios históricos y doctrinales viendo la comunidad y no simplemente interpretar lo que el autor quiso decir, sino cómo aplicar lo que el autor está diciendo. En eso viene la teología práctica que tiene que ver con la vida cristiana. Y en lugar de caer en la trampa de un intelectualismo en nuestro plan de estudios teológicos, nosotros tenemos que tratar de generar un equilibrio entre, como dice el eslogan principal de nuestra iglesia, la doctrina y el espíritu. Un equilibrio entre eso y no cargarlos a uno o al otro. Ahora, si viene un predicador súper motivacional y que le gusta muy lo espiritual, no tenemos por qué preocuparnos, así como venga uno que es muy maestro y pareciera que no tuviera nada espiritual, porque el Espíritu Santo se va a mover en cualquiera de las dos áreas. El tema está en que nosotros tenemos que entender que las nuevas generaciones son una historia individual y que todos necesitan de manera individual entender a un Dios que está para todas las personas. ¿Cómo le enseñamos esto a las nuevas generaciones? Es justamente el desafío que nosotros nos tenemos que presentar el día de hoy. Cuando estudiamos, por ejemplo, la exégesis de las escrituras, necesitamos mucho aprender cómo se ocupa en conceptos, en prácticas y en emociones. Es importante entender que hoy día hay una carencia emocional muy fuerte en las nuevas generaciones. La Organización Mundial de la Salud viene diciendo hace bastante tiempo que las nuevas generaciones tienen conflictos de salud mental muy importantes y apunta a Chile como uno de los países con más grandes problemas de salud mental en los adolescentes, que ha llevado justamente a ellos a tomar decisiones muy drásticas, como por ejemplo suicidarse. En base a esto, la iglesia aborda el suicidio, perdón. La iglesia aborda cómo abordar temáticas de luto, cómo enfrentarse al luto y prepararse, cómo entender que la muerte es parte de la vida y no es la vida o la muerte. Entre todos estos aspectos deberíamos estar analizándolos, sobre todo cuando hablamos con las nuevas generaciones, porque para ellos muchas veces la muerte es la salida a un problema dentro de la vida, pero tenemos que enseñarle que la muerte no es la salida, que la muerte no va a ser jamás la salida, porque la muerte, de alguna u otra manera, no nos va a llevar a desaparecer y a no sentir nada, porque hay algo mucho más allá de la muerte que todavía existe y que eh, no debemos decir que está pasado de moda. La vida eterna existe y tenemos que enseñársela a las nuevas generaciones. Hay un vacío muy grande con respecto a eso. Creo que en la iglesia y no se habla mucho de esto. Creo que nosotros como que abundamos, no, profundizamos, perdón, más este tema de la escatología, de qué va a pasar, de que el arrebatamiento, no arrebatamiento, que la gran tribulación y todo eso, pero no abordamos mucho más allá este tema en cuanto a una vida común y corriente de alguna persona. Nos falta aprender más de eso, Alejandro. Creo que corro el riesgo de ser excomulgado, ¿eh? Pero Adelante. creo que no le hacemos frente a ciertos temas porque creo que tenemos miedo. Mira, un año de información de estos años, de los que vivimos, equivalen a los 500 primeros años de la historia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que al tener mayor información también ciertos dogmatismos se han ido derribando. Y no solamente es lo que tiene que ver con la información, llamémosle secular o normal de la que nosotros poseemos, sino que también teológica. Y desgraciadamente no le hacemos frente. ¿Por qué? Porque creo que hace falta preparación, hace falta el saber cómo responder preguntas, porque creo que no estamos acostumbrados al cuestionamiento, pero no al cuestionamiento de Dios. Dios es incuestionable, pero sí a la otra parte, a la que se ha ido construyendo por siglos y siglos de información.
dentro de la religiosidad o de la religión, de los sistemas religiosos. Y eso creo que no nos hacemos cargo como responder a nuevas generaciones que te preguntan y te preguntan. Mm. Y de repente uno, voy a ser bastante responsable, en mi caso particular como líder de jóvenes, me preparo día a día para responder esas preguntas, pues también tiene, entre comillas, quiero que se entienda lo que voy a decir, una institución todo, que también está en transición a contestar ciertas preguntas, porque también no estoy diciendo de que se vaya a desarmar nuestro sistema o nuestro tinglado, llámese así, o construcción, pero si hay cosas que de repente dentro de nuestras propias comunidades de fe están así como en contraposición con lo que de alguna manera se ha comenzado a ver, a entender, a comprender. Y es complejo, complejo, complejo el cómo convivimos nosotros con membresía de todas las generaciones, pero con una que está comenzando y que le llamamos muchas veces la que viene del futuro, la que viene, pero nos estamos preparando para ella y dándole respuesta. Pero que la respuesta a lo mejor no van a ser lo que quisieran escuchar los más adultos. No sé si me explico a lo que voy. Y eso es interesante de analizar. Es interesante que también nosotros tengamos un lineamiento ante eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para, no sé si dejar satisfecho a todos, pero qué vamos a hacer para poder contestar esas preguntas? Cuando tomé el ramo de teología 1, lo encontré maravilloso, lo encontré extraordinario. ¿Por qué? Porque me abrió un mundo de posibilidades que yo siempre me hice como preguntas. Yo harto tiempo que estuve fuera de la iglesia o de lo que y eran las preguntas que siempre me hice. El hecho de seguir por seguir ciertas cosas, porque era así. Pero yo siempre me pregunté el por qué eran así. Y pensé que el hecho de solo preguntarme ya estaba pecando, ¿no? Mira que eso te voy. Solo el hecho de preguntarme ya estaba pecando. ¿Por qué? Porque era un sistema timorato con el cual no te sentías con esa capacidad de incuestionable ante todo, pero que a la vez escondía de alguna manera un analfabetismo teológico y bíblico muchas veces. Y eso es complejo, porque a estas nuevas generaciones, es más, tú no solamente con la Biblia o con las experiencias necesitan algo más, ellos están llenos de información y asimilan esa información con lo que viven día a día. Y hay que hacer ese link, hay que hacer ese feedback, esa conexión. Y sí, sí, yo creo eso. Y en tu experiencia, Alejandro, ya que estás planteando eso, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil que te ha tocado responder o que te han hecho y que quizás no has respondido? Mira, puede parecer bastante fácil la pregunta de contestar, porque a la vez tiene una respuesta bastante profunda a la vez, y es por qué necesito ser salvo. Niño de 12, 13, 14 años, y que se lo explique en un lenguaje que no tenga que ver con la iglesia. Ujú. Y ahí, claro, la contesté, pero la contesté así como en lo que tenía, pero con varios, ahí eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Es más, eso fue, no sé si lo comenté una vez en un curso contigo, no me acuerdo con quién, pero yo llevaba ya su año ya con mi esposa, mi hijo llevó a estos jóvenes que fueron sus compañeros, 12, 14 años, estábamos en una red de jóvenes, hace 6 años atrás, aproximadamente 5 años atrás, y, y estábamos, y de repente empezamos a conversar, y me di cuenta que no, pero me di cuenta lo que era yo un verdadero francotirador, estaba preparándome con un verdadero francotirador de reglas, dogmas, no es que así, y con respuestas que estaban hechas, pero no para contestar lo que ellos querían o lo que ellos necesitaban, y no para traerlos o de alguna manera para presentarles realmente lo que. Y eso me hizo el hecho de volver a reinventarnos, volver a estudiar, partir de lo que ellos necesitan, no de lo que yo creo que es necesario. Mira qué interesante, o sea, de lo que ellos necesitan, y de lo que ellos necesitan, inclusive he tenido que estudiar
lo que tiene que ver con sus redes sociales, juegos, cosas que a mí en mi vida se me hubiese ocurrido. ¿Cachai? No sé, analizar a TikTok, analizar una montonera de cosas, el entender lo que la generación busca, cosas que a mí no se me hubiese ocurrido. ¿Cachai? Pero solo para poder contestar esas preguntas. He tenido que salir de mi zona de confort, no solamente yo, mi esposa, en eso tengo un gran apoyo, que es mi hijo, que tiene 18 años y que más o menos es como nuestro tester, y, pero poder entender eso. Y imagínate a alguien que ya tiene 43 años y yo veo a lo mejor hermanos que tienen más años, y nosotros eso, como institución, no hacemos las condiciones para que exista esa permeabilidad. No sé si me explico. ¿Cachai? Y eso creo que nos hace falta mucho. El tener ese diálogo y el poder comprender y dejar de fuera los dogmatismos, dejar fuera y que solo ante eso, ese diálogo pueda de alguna manera decir, chuta, sí, yo pertenezco a este lugar me hace, me entiende, me comprende, me acoge, y claro, esta es mi casa. Todavía veo que es muy difícil que pase eso, ¿cachai? Sí, Pero es verdad. eso a mí me hizo link y es por eso que estudio, por eso me preparo, por eso que todavía soy líder de joven a los 43 años, por eso. Muy bien, me parece excelente. Excelente, qué difícil. Bueno, tenemos una tarea difícil y siempre hay preguntas. Hoy día en la mañana veía eh, este tema de que acá en Chile nace un nuevo partido como político que se llama algo de Frente Social Cristiano, que es como cristianos con Cas, con José Antonio, perdón, Cas, y que está como republicanos que formalizan como la extrema derecha con el cristianismo, y una mezcla bien extraña. Entonces veo a muchos cristianos jóvenes preguntarse qué onda, ¿por qué los cristianos están con personas como alguien que es Kass, que está en una extrema derecha y que en su tiempo también fue partidario, por ejemplo, de lo que hizo Pinochet, entre otras personas más? Entonces, ellos se preguntan estas cosas y uno tiene que tener respuestas y decirle, oye, sí, la iglesia lo hizo, pero esa no es la iglesia total, es un grupo de iglesias. Eh, Quizás no te van a representar a ti, pero eso no quiere decir que ellos dejen de ser cristianos, tú dejes de ser cristiano. Existe una diversidad, hay que ser tolerantes, pero no hay que imponernos esto. Yo creo que hoy día también, con respecto a las candidaturas, quién es presidente y quién no, también tenemos que tener un cuidado tremendo a quién mencionamos, porque la iglesia, por ejemplo, apoyó a Piñera y Piñera finalmente se dio vuelta completamente a lo que había dicho, pero antes de apoyar a Piñera estaba apoyando a Katz, justamente, si no me equivoco, la vez pasada. Y así ha sido muchas veces. Yo creo que la iglesia se cae en esas cosas, cuando nos desviamos del enfoque, que nuestro enfoque no es apoyar a un presidente que sea cristiano. De hecho, el presidente que salga no tiene que gobernar solo a los cristianos, tiene que gobernar a todas las personas. ¿Por qué tiene que ser cristiano? En ese sentido, ¿queremos favores? ¿Queremos que nos den más plata? ¿Queremos que nos den qué para que sea un presidente cristiano? Me hago todas esas preguntas cuando hablamos de estas temáticas. Ya vamos terminando, quedan 10 minutos y lo vamos a pasar rápido esto, más que profundizar, es hablar cómo podríamos definir a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen muchas características que se van repitiendo, algunas en el tiempo y otras van naciendo ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de ellas tenemos que decir que son personas muy impulsivas. En la gran mayoría, las nuevas generaciones tienen como característica lo impulsivo que pueden ser. Otra característica que tienen hoy en día es que son muy tecnológicos. O sea, son la generación alfa, como también algunos le llaman, que es la generación o la generación pandemia también, que es la generación que nace bajo una pandemia, pero muy aliada a la tecnología, al celular, a la tablet, iPad, computador, a los juegos, Xbox, PlayStation, entre otros más, y son muy tecnológicos. Pero también hay cosas buenas, no podemos decir solamente cosas malas. Hay que decir que las nuevas generaciones también son creativos. Muchas veces se las rebuscan para poder generar algo creativo, algo diferente en ellos. Pero también son apresurados, no saben mantener la calma y como siempre lo digo,
vivimos en una generación que es como la generación microondas, que quiere todo en 2 minutos, todo rapidito. Pide algo, mira, ya vienen, llegan en 5 minutos, ok, genial, buenísimo, pero creen que todo es así. Y en la vida hay procesos que se demoran años, años. No podemos creer que todo es rápido. También esta generación tiene como característica que tiene muchos problemas y carencias emocionales. Como se lo decía hace un rato, la OMC lo ha hecho, lo ha dicho, y dentro de la iglesia, hace mucho tiempo atrás, cuando alguien tenía una especie de crisis de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad, lo relacionábamos como con un espíritu maligno, como con que estaba endemoniado. Y la verdad es que ahí podemos ver que nos faltó educación, que nos faltó preparación, porque no necesariamente era algo endemoniado. Y podemos quizás espiritualizar estos problemas emocionales, pero tenemos que darnos cuenta que son problemas que ya están clarificados por una ciencia, la psicología, y que de alguna otra manera se han empleado elementos y herramientas para poder pasar estos conflictos emocionales. Yo lo hablo desde la experiencia, cuando ya casi hace 2 años atrás tuvimos un accidente con Pablo, con el pastor Pablo y Nora. Después del accidente a mí me dieron conflictos emocionales en el sentido de crisis de pánico, de ansiedad, de angustia. Sufrí de eso, sé lo que es sentir esa angustia adentro que uno no se la puede sacar con nada y que cuando uno llora, como que no hay consuelo y como que uno por dentro cree que se va a morir. Ese es el pensamiento que uno tiene. Pero no solamente lo resolví con oración, sería un mentiroso si digo eso. También lo resolví con una ayuda profesional, psicológica. Entonces, hay que entender que esta generación tiene muchos conflictos emocionales y esto tiene que ver con que la generación millennial, al tiro meche, con que la generación millennial es una generación que viene siendo educada por una generación boomer que probablemente cuando ellos eran chicos los criaron de una manera y ellos trataron de criar de esta manera a la generación millennial y como la generación millennial no tuvo las cosas que quiso cuando chicos, a esta generación le quieren dar de todo. Entonces crean una generación que sea consentida en todo sentido, una generación que no aceptan el no, que una generación que se frustra muy rápido, una generación que de alguna u otra manera empieza a ser muy rica en cuanto a conceptos o elementos materiales, pero está muy carente de amor, de compañía, de paz, de relación, de sociabilizar. Una generación que tiene conflictos de sociabilizar. Ahora sí, Meche. Sí, hay dos cosas que quiero mencionar acá. Adelante. Es que en esta parte, bueno, yo tengo la edad de Alejandro, tengo 43, y a lo que a mí me sucede es que conversando con gente de más o menos mi edad, dentro de la iglesia, a mí me pasa, bueno, y gente adulta, peor todavía, pero cuando uno habla del tema de los problemas emocionales, donde es necesario ir a un psicólogo, es necesario ir a un psiquiatra muchas veces, es necesario tomar una medicación para esto, sí o sí, porque realmente el cuerpo no funciona de la manera correcta, necesita la medicación. Dentro de la iglesia está este concepto de que Dios está sobre los medicamentos. Dios está sobre. Entonces, que Dios nos sana si lo dejo en las manos de Dios porque yo no quiero tomar esto, no quiero tomar otro. Yo también, al igual que tú, estuve en una situación donde sí, yo acudí a Dios, oré, todo, pero yo necesité durante más de 3 años aproximadamente medicación para poder dormir, para poder estar tranquila, para poder no tener angustia. Y después, bueno, el médico me fue dejando de a poco que dejara toda esta medicación, pero tuve que tener un seguimiento. Y esta parte realmente se espiritualiza demasiado, demasiado, al extremo, y yo lo encuentro sumamente mal, porque realmente tenemos personas de mi edad en la iglesia que no quiere ir a psicólogos, que no quiere ir al psiquiatra simplemente porque piensan que donde esto es un tema emocional, es algo espiritual, nada más, espiritualizando todo. Eh, y esto nos trae grandes problemas porque realmente en nuestra generación, en mi generación, hay muchas personas que no quieren acudir a la ayuda que necesitan, no quieren hablar de la realidad que están pasando por no querer parecer
débiles. Espiritualmente hablando. Exacto, exacto. Y es totalmente, creo yo, dentro de lo que estábamos hablando recién, nosotros somos seres humanos y realmente vamos a tener todo esto, vamos a sufrir estas situaciones y tenemos que aprender a pasarlas con Dios, pero también con la gente que tenemos, también con los estudios que Dios ha permitido que otras personas realicen y pueda ayudarnos con medicación si es necesario. Pero creo que en esa parte todavía en la iglesia tenemos personas que no son tan viejas, pero que todavía tienen esta formación y eso hace que cueste mucho poder llegar a la juventud porque ellos sí buscan ayuda. Así es. Ellos sí buscan ayuda, ellos sí expresan lo que les pasa, a diferencia de personas de mi edad, o no sé si de la edad de ustedes también, pero si pasaba algo, uno lo ocultaba. Hoy se me va. Parece que se le cayó. ¿Se te cayó, Meche? Parece que se le cayó el internet. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Meche. Yo creo que la generación de hoy día externaliza más lo que siente a las generaciones pasadas. Y creo que es bueno normalizar, externalizar. Aunque suene muy parecida a la palabra, pero es bueno normalizar, externalizar lo que uno siente. Karina, levantaste tu mano. Sí, lo que pasa es que cómo uno le explica esto, estaba pensando más o menos, cómo uno le dice eso a la iglesia. O sea, en la iglesia siempre nos han dicho que Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para todo. Entonces, ¿cómo uno le explica al hermano? Estoy más o menos pensando ¿Sí? que también puede tomar ayuda de un psicólogo, pero porque si la palabra dice que Dios tiene poder para sacar eso, entonces a nosotros siempre nos han dicho como que, claro, uno tiene miedo, qué es pecado y qué es no. Entonces, voy a hacer esto, no, pero es pecado. O voy a pensar esto, no, pero es pecado. Entonces, uno siempre como que está con miedo, qué es pecado y qué no es pecado, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, también como lo que decía el hermano Alejandro, yo me encuentro toda la razón porque nosotros estamos como súper doctrinados a que es o no es. Entonces, ¿cómo le explicamos a los hermanos en este sentido que sí puede ir al psicólogo? Pero, me decir, pero si Dios tiene el poder para sanarlo, ¿por qué el hombre? Entonces, ahí es como súper complicado. Yo entiendo el título que es para las nuevas generaciones, pero ¿cómo cambiar eso de los otros hermanos? Es complicado, no es fácil, no es fácil, es un trabajo lento, pero yo creo que la mejor forma de poder enseñarle a los otros hermanos es a través de los frutos, es a través de los cambios. Cuando ellos vean los resultados que realmente la gente tiene y cambia y mejora, eso resulta. Yo recuerdo que cuando me pasó a mí, lo hablé con algunas personas que también estaban reacias y le expliqué que tenían que conversar este tema con gente profesional de la salud mental. Y una de esas personas me rechazó y me mandó prácticamente lejos, pero otra lo aceptó y, y los cambios que obtuvo hicieron que la otra persona que me mandó lejos dijera, oye, ¿me pueden presentar a la psicóloga que estaba atendiendo a la hermana? Porque quiero ver si me puede ayudar. Y el día de hoy la está ayudando y el crecimiento que ella está teniendo es increíble. Pero también tenemos que entender que probablemente, al igual que el cristianismo, no podemos imponerle que tengan este método, pero sí podemos mostrárselo con resultados de que sí funciona. Y creo que eso podría ayudar mucho. Débora. Otra cosa que tengo, Ok. ¿cómo, ¿cómo podemos hacer la diferencia si Dios dice que Él puede sanar y echar todos los espíritus fuera? Entonces también hay como algo contrario ahí, porque Yo quiero responder a eso. ¿Puedo? ¿Ya? sí, Sí, adelante. Sí, es que Dios, de partida, todas las disciplinas que Él nos da como conocimientos, por ejemplo, la misma psicología, las entrega a Él al final. Esos conocimientos, Él es el que los pone en las personas porque son complementarios. Exacto. Y cuando dice que Dios tiene el poder de echar fuera, tiene poder de echar fuera, pero hay dos cosas. Primero, que cuando Dios lo hace, en la Biblia sobre todo también se muestra, hay voluntad de la persona. Cuando Jesús echa fuera demonios o cualquier cosa, o enfermedades, hay voluntad de la persona por buscarlo, hay fe.
Y también creo yo que tiene mucho que ver con el tema de cuidado de corazón, de cuerpo y de la mente, que también la Biblia lo da como mandato. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la misma cuando uno dice, ya, una persona con cáncer, en la iglesia nosotros oramos por la persona por cáncer, siempre estamos orando con esa persona, pero la persona también tiene que tratarse, no puede dejarse así nomás, porque también es parte del cuidado del templo. Lo mismo pasa, creo yo, con el tema de la salud mental. Eso. Exacto. Estoy de acuerdo y comparto lo que dice Débora. Hay que hacerles entender y nosotros tenemos que entender que todo lo ha entregado Dios y que lo ha puesto a nuestro servicio y tenemos que aplicarlo. Y gracias a Dios también dentro de la iglesia sí existen doctores, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, entre otras disciplinas que nos ayudan a poder entender y superar esto. Este tema lo vamos a tocar más en profundidad en las próximas clases, por si acaso. Vamos a avanzar rápido porque ya la hora nos pilló. Bueno, son soñadores también las nuevas generaciones, son muy buenos para viajar, les encanta viajar, a mí igual me encanta viajar en todo caso. Si una de las cosas que me eché de menos dentro de la pandemia fue viajar, apenas he ido cerquita aquí a la quinta región, pero por unos días, 3 días fui en todo este tiempo. Y antes de la pandemia me gustaba mucho salir, soy muy bueno para salir. Se generan muchas oportunidades. Cuando no las ven, ellos mismos se las hacen, se las realizan. Vemos que los emprendimientos hoy día nacen en base a la necesidad y se crean muchas oportunidades. Y también, como decíamos, son con mucha información, tienen demasiada información. Y algo importante es que la gran mayoría de las nuevas generaciones hoy día, lamentablemente, vienen de familias disfuncionales. A veces creo que en la iglesia tenemos que tener cuidado cuando decimos, júntense las familias, porque hay mucha gente que queda sola. Y en vez de decir, júntense las familias, tendríamos que cambiarlo y a decir, júntense en grupos, quizás con los más cercanos que están, para que creemos una familia, que quizás podría ser distinto en ese aspecto. Bueno, ¿cómo las nuevas generaciones pueden recibir y contribuir la teología? Bueno, rápidamente yo digo que releyendo la Biblia. Hay que volver a leer la Biblia. Hay que volver a repasar capítulos y versículos y lo vamos a ver. Cambiando, siempre se hicieron así. Por ejemplo, muchos creen que los cultos son bíblicos porque son tradicionales, pero de bíblico no tienen muchas veces casi nada. En la Biblia no habla cuántas canciones tienen que haber, no habla cuántas veces las ofrendas tienes que pedir, no dice cuánto tiempo tiene que durar un mensaje. De hecho, Jesús no dejó formatos de mensaje. ¿Qué mensaje dejó Jesús escrito? Solamente uno, ¿no? El del monte, ¿no? La enseñanza del monte. ¿Cuál otro más dejó Jesús? Los otros son parábolas, enseñanzas como bien breves, pero muy prácticas. Entonces hay que tratar de analizar nuevamente eso. También se puede contribuir con el profesionalismo. Yo creo que las iglesias no le hemos dado espacio a los profesionales para que puedan contribuir. Estoy trabajando en un proyecto que le quiero presentar a nuestro obispo de poder trabajar consejería espiritual y psicológica con la gente, lo cual creo que podría ser de mucha ayuda. También son muy abiertos al voluntariado y al servicio. Les gusta estar presentes de alguna u otra manera y creo que eso pueden contribuir dentro de las nuevas generaciones. Y esa ha sido la clase del día de hoy y la verdad es que me ha gustado mucho que hemos podido conversar y ha sido muy bueno todo esto. Así que les digo que yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp todo lo necesario, toda esta presentación de la clase del día de hoy, los libros, los materiales complementarios, la grabación de la clase, para que ustedes la puedan tener. Y en el amor que le tenemos a los hermanos que tienen clase a las 12, obviamente vamos a terminar para que puedan tener su pequeño break y espacio para que puedan seguir estudiando. Ha sido un gustazo estar el día de hoy con ustedes, ha sido muy bueno, muy entretenido y espero que las próximas clases sigan así de buenas y de entretenidas. Un abrazo grande y que Dios les bendiga mucho. Ah, bendiciones.